Postura francesa, soviética y británica. Llegada del primer ministro británico Neville Chamberlain a Múnich, 29 de septiembre de 1938. Chamberlain ya había accedido a desmembrar Checoslovaquia 2 semanas antes. El primer ministro francés Édouard Daladier, que quebrantó la alianza con Checoslovaquia, llegando a Múnich el 29 de septiembre de 1938. Francia y la URSS apoyaron a Checoslovaquia sin mucho entusiasmo, mientras que el Reino Unido intentaba mostrarse conciliador a través de los gestos de Lord Runciman y las entrevistas del primer ministro Neville Chamberlain con Hitler en Berchtesgaden el 16 de septiembre de 1938. Donde finalmente reconocieron que los Sudetes eran alemanes y se acordó la cesión de amplios territorios fronterizos a Alemania. La situación más incómoda era la francesa, ya que este país tenía un tratado de alianza con Checoslovaquia, que obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de ser agredida. La Unión Soviética, por su parte, también tenía un tratado defensivo con los checoslovacos, pero solo estaban obligados a prestarles auxilio si antes lo hacía Francia, que parecía cada vez más inclinada a reconocer que el asunto de los Sudetes era un histórico conflicto irresuelto. Los soviéticos, sin embargo, declararon hasta el final de la crisis estar dispuestos a ir más allá de lo que estaban obligados y prestar apoyo unilateral a Checoslovaquia, incluso si Francia faltaba a su compromiso. El día 21, Hitler añadió a sus reivindicaciones antiguos territorios alemanes adjudicados a Polonia y Hungría por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. En Godesberg, 22-24 de septiembre, volvió a entrevistarse con Chamberlain y reclamó no solo su anexión a Alemania, sino la completa ocupación militar. Benito Mussolini intervino como mediador y propuso una reunión de potencias en Múnich. El mismo día, el embajador soviético en Praga confirmó al presidente checoslovaco, a requerimiento de la disposición de su país para ayudar a Checoslovaquia simplemente con que ésta acuda a la Sociedad de Naciones para pedir amparo ante la agresión alemana, sin necesidad de esperar el veredicto de la organización. A pesar de ciertas concesiones hechas por Praga, Checoslovaquia movilizó las tropas el 23 de septiembre. Sin embargo, pese a contar con el apoyo teórico de la URSS y también con un ejército moderno y preparado, así como con unas defensas fronterizas muy poderosas, terminó abandonando toda resistencia a la invasión alemana ante la falta de apoyo de las potencias occidentales. Ultimátum alemán y secesión occidental. El 30 de septiembre de 1938, a través de los acuerdos de Múnich, las potencias Inglaterra, Francia e Italia reconocieron oficialmente que los Sudetes eran alemanes. Los documentos fueron firmados por Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier, primer ministro francés, prometiendo además a Alemania un plebiscito, que Chamberlain aceptó en un esfuerzo para evitar la guerra. Estos acuerdos indignaron a Checoslovaquia, que no había sido invitada a participar en ellos y a la que solo se le comunicó los resultados. Anexión alemana. La ocupación acordada por parte de Alemania se realizó del 1 al 10 de octubre de 1938, restándole con ello cerca de 30.000 kilómetros cuadrados a Checoslovaquia, sin que las otras potencias europeas reaccionaran en contra.
Tras ello, la mayor parte de la población checa de los Sudetes fue expulsada hacia los nuevos límites de su país. A finales de 1938 desapareció el Partido Alemán de los Sudetes y se fusionó con el Partido Nazi Alemán. Checoslovaquia, sin embargo, seguía resistiéndose a los acuerdos de Múnich y en marzo de 1939 Alemania la ocupó. ¿Qué fue el Pacto de Múnich? El Pacto de Múnich fue un acuerdo alcanzado en septiembre de 1938 por los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia y que permitió la anexión alemana de los Sudetes, una región de Checoslovaquia. El líder alemán Adolf Hitler había anexionado Austria en marzo de 1938. Buscaba la anexión de los Sudetes con el argumento de que la mayoría de sus habitantes eran de origen alemán. Los Sudetes habían quedado bajo la soberanía de Checoslovaquia en 1919, cuando los tratados de paz que siguieron la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, llevaron a la creación del Estado checoslovaco. Aunque Francia había firmado un compromiso de defensa de Checoslovaquia en caso de ataque alemán, aceptó adherirse a la política de apaciguamiento del Reino Unido. La política de apaciguamiento consistía en aceptar algunas demandas del líder nazi para evitar un enfrentamiento militar con Alemania. Tras algunas discrepancias diplomáticas, los líderes de Alemania, el Reino Unido, Francia y como mediador Italia celebraron una conferencia en Múnich. El resultado de la conferencia fue la firma del Pacto de Múnich el 30 de septiembre de 1938. Checoslovaquia debía ceder los Sudetes a Alemania a cambio de la promesa alemana de no invadir el resto del territorio checoslovaco. En marzo de 1939, Alemania incumplió el pacto e invadió Checoslovaquia. El contexto histórico. Antes de la conferencia de Múnich, Neville Chamberlain se reunió 2 veces con Hitler. Tras la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, Alemania inició una política de rearme que transgredió lo acordado en el Tratado de Versalles de 1919. Pronto Alemania restableció el servicio militar obligatorio y recuperó el control sobre la región de Saar, que había quedado en manos de Francia. En 1936, Hitler ordenó la reocupación militar de Renania, en el oeste de Alemania, y apoyó militarmente al bando sublevado en la Guerra Civil Española 1936-1939, mientras que Francia y el Reino Unido se comprometieron a no intervenir en el conflicto español para evitar un enfrentamiento directo con la Alemania nazi y la Italia fascista. En 1936, Neville Chamberlain accedió al cargo de primer ministro del Reino Unido y promovió la política de apaciguamiento que consistía en ceder algunas exigencias de Hitler para calmar sus impulsos expansionistas y evitar una nueva guerra mundial. Hitler aprovechó la pasividad de los gobiernos británicos y franceses y comenzó la expansión alemana hacia el este. En marzo de 1938 anexionó Austria y el paso siguiente fue intentar la anexión de la región de Checoslovaquia que tenía población mayoritariamente alemana, los Sudetes. Las insistentes reclamaciones de Hitler sobre el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia precipitaron una grave crisis en el verano europeo de 1938. Chamberlain se entrevistó 2 veces con el Führer, en septiembre de 1938,
con el objetivo de garantizar una salida pacífica a la situación. Finalmente, el 29 de septiembre de 1938 se reunió en Múnich en una conferencia a la que asistieron Benito Mussolini, líder de la Italia fascista, Hitler, Chamberlain y el presidente del Consejo de Ministros de Francia, Edouard Daladier. En la reunión no fueron invitados ni las autoridades de la Unión Soviética, que se habían comprometido a cumplir su acuerdo de asistencia mutua con Checoslovaquia en caso de un ataque alemán, ni el gobierno checoslovaco. Francia también había firmado un acuerdo de asistencia mutua con Checoslovaquia, pero lo incumplió al firmar el Pacto de Múnich. El Pacto de Múnich y sus consecuencias. En la conferencia de Múnich, Hitler endureció aún más sus posiciones y consiguió prácticamente todo lo que reclamaba. El gobierno checoslovaco debía evacuar inmediatamente las regiones con predominio de población alemana. Alemania se anexionaba así más de 16.000 kilómetros cuadrados, donde vivían 3.500.000 personas, entre ellas más de 700.000 checas. Además, Polonia aprovechó la indefensión de Checoslovaquia y el 1 de octubre de 1938 se anexionó el territorio de Teschen, unos 240.000 habitantes, de los que menos de 100.000 eran polacos. Hungría se anexionó una importante franja de Eslovenia y Retenia, con más de 1 millón de habitantes. Francia y el Reino Unido, que debido a la firma del Pacto de Múnich habían permitido la desmembración de Checoslovaquia, se comprometieron a defender las fronteras de lo que quedaba del Estado checoslovaco. Antes de abandonar Múnich, Hitler y Chamberlain firmaron un documento en el que declararon su deseo de garantizar la paz mediante la consulta y el diálogo. Daladier y Chamberlain fueron recibidos en París y Londres por multitudes que los saludaron como salvadores de la paz. Chamberlain proclamó que traía la paz con honor, la paz de nuestro tiempo. La realidad pronto mostró hacia dónde había llevado la política de apaciguamiento de Chamberlain. En marzo de 1939, Hitler invadió lo que quedaba de Checoslovaquia y estableció el protectorado de Bohemia y Moravia. Los acuerdos de Múnich se convirtieron en el símbolo del fracaso de la política de apaciguamiento para detener el expansionismo alemán.